Si te parece, Dale. charlar un rato con mi ex director, un amigo, un compañero y también un referente sindical importantísimo acá en La Plata, así que le damos la bienvenida a este humilde programa que llamamos Atando Cordones al señor Patricio Villegas. Eh, Gracias Silvio por esa presentación. no, Muchas la, gracias. ¿Cómo andás, Patricio? Muy Nazario te bien, saluda. muy bien, muy bien. Acá me agarraron justo hoy. Primero tengo que pedir disculpas porque iba a ir al piso y tuvimos una reunión muy importante con la jefa regional y la jefa distrital y que no podía suspender porque la veníamos pidiendo y ellas se hicieron un momentito y gentilmente nos atendieron. No, Así igual, que, igual. Tenemos tiempo para charlar un rato. Gracias, bueno, así que Patricio. a disposición. A ver, comencemos. Bueno, para la gente que no sabe quién es Patricio Villegas, es secretario general de la CTA regional y Subteva La Plata. Yo por ahí lo tuteo un poco porque en mi época de escuela él trabajaba en la escuela agropecuaria número 1, Alejandro Cort, allá en la ruta 36, kilómetro 48 y medio, si no me equivoco. Abasto, ¿no? Sí, Exacto, en Abasto, en la Sí. República de Abasto. en la Es. República de Abasto, en el corazón del cinturón verde. Exactamente, exactamente. Bueno, Sí, la Patricio, verdad que te escucho. fue la etapa de docente, fui alumno fundador de la escuela, la primera promoción, y la etapa de docente en la escuela fue lo más. Y conocer gente como Silvio, sus hermanos, su familia, fue gratificante, como la de otros estudiantes, ¿no? Así que fue un paso, bueno, casi toda la vida estudié, entré con 12 años y me fui con 51. Yo la primera época que lo conocí a Patricio Villega, que en ese momento él estaba encargado del laboratorio y se encargaba de los microcréditos, que de esa no me olvido nunca, que mis primeros invernáculos fue a través de los microcréditos que sacamos los tres hermanos para que yo me pudiera hacer mi primer invernáculo, pues siempre con garantía del viejo. Ahí empecé a tratarlo con Patricio, ahí lo empecé a conocer y la verdad que hasta ahora nos seguimos en contacto. Qué lindas épocas aquellas donde uno presentaba un proyecto productivo y por ahí el Estado te lo financiaba unas partes. Sí, fue muy bueno. Fue un lindo trabajo que hicimos ahí con Adriana Vanina y con Nora Balda. La posibilidad de concretar un laboratorio de análisis de suelo, vincularnos con otras escuelas en red. Y cuando apareció de esos microcréditos, esos préstamos solidarios para la actividad productiva, apuntado a los alumnos que estaban por egresar, a las familias, la verdad que dije, esto es muy bueno, hay que tomarlo, porque permitía dar el primer paso a muchas y a muchos, y sobre todo a aquellos que no podían acceder al crédito formal. Así que esa experiencia también fue muy interesante y muy gratificante. Bueno, vamos a venir a la actualidad, ¿te parece, Pato? Que tuvimos una semana bastante agitada esta semana. Después del Día de Maestro, que supongo que festejaron lindo también desde Subteva. ¿O no tuvieron posibilidad de festejar por el tema de Celebraron la las movilización y todo maestras, lo los demás? maestros. Hola. Sí, te escucho, te escucho. No, que el Día del Maestro, o sea, simbólicamente el 11 de mayo, el 11 de septiembre, pero la verdad que uno pone en valor lo que hacen absolutamente todos los días las docentes y los docentes en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un trabajo que muchas veces funciona en la escuela porque están ellos, están los auxiliares, los equipos de conducción escolar, que le hacen frente a todo lo que pasa y permiten y garantizan el derecho a la educación de las y los estudiantes. Así que un saludo a todos esos que hacen todos los días la escuela más grande, la escuela pública. En este contexto que es un contexto de un gobierno nacional que lo que le hizo a la educación es ajustarla. Y después de ajustarla, cuando reclama, reprimirla, como hizo con los jubilados. Pero bueno, acá estamos organizándonos con los compañeros y las compañeras. Y sobre todo, bueno, construyendo masividad. No hay que olvidar que
Lo primero que hizo Milei cuando asumió fue retirar el Fondo Nacional de Incentivo Docente en toda la República Argentina. Eso significó que los docentes y las docentes de toda la República Argentina, a plata de hoy, tuvieran 90.000 pesos menos por cargo. Es decir, que aquellos que tenían 2 cargos, porque se paga hasta 2 cargos eso, tienen hoy 180.000 pesos menos en el bolsillo. Ese es el gobierno de Milei. Asumió en diciembre, en enero dijo, ustedes no van a tener 180.000 pesos menos en el bolsillo. Nada más ni menos que en este contexto económico en la cual todo aumenta día a día. Sí, terrible. Y después, bueno, continuó desfinanciando particularmente la provincia de Buenos Aires con los fondos que tenían que ver con comedores, con infraestructura escolar, con planes y programas. Pero bueno, ahí el gobierno de Axel Kicillof los 2 primeros meses hizo cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente y después ya está, no pudo. Pero pusieron el eje en lo que es la infraestructura escolar, el sostenimiento de los comedores. Así que, bueno, ahí vamos avanzando, garantizando paritaria todos los meses, que eso es muy importante, porque permitiendo que los docentes tengamos una paritaria que nos permita estar por encima de la inflación, en un contexto que es difícil, que hay tiros, que hay cosas que no son buenas, vayamos pudiendo salir adelante los trabajadores y las trabajadoras de educación, ¿no? Eso solamente ocurre acá en la provincia de Buenos Aires y las demás provincias no la tienen esa. No, ayer en Santa Fe hubo represiones terribles, ¿no? Es decir, le subieron los aportes jubilatorios a todos los trabajadores y la edad de jubilación. Digo, bueno, ahí Puyaro se transformó en Milei. Y en la provincia de Santa Fe y en otras 10 provincias existe el presentismo, que acá en la provincia de Buenos Aires no. Es decir, vos te enfermás, faltás a la escuela porque estás enfermo y te sacan un plus que tenías por presentismo. Eso en la provincia de Buenos Aires no ocurre, está en plena vigencia el estatuto. Tenemos nuestro sistema previsional funcionando, los jubilados cobran en tiempo y forma. Así que, bueno, aquellos que quieren comparar, porque hay muchos acá que dicen que Axel Kicillof se parece a Milei. La verdad que esos que dicen eso nunca más cerrados y siempre siendo funcionales a una derecha rancia, oligárquica, que hoy nos quiere transformar en una colonia, ¿no? Y todo apunta a eso. La verdad que en este contexto, a este momento social, político que estamos viviendo, y también el trabajo muy bien hecho de parte del oficialismo para amedrentar y dar miedo a la gente para poder salir, porque la verdad que por lo menos del sector productivo, nosotros lo que vemos cuando planteamos de organizar algún tipo de movilización, lo primero que te dice es el tema de la represión. Mucha gente tiene miedo para salir hoy en día en la calle. Y sí, vos fijate lo que pasó. Estuvimos reclamando por el DNU, y no solo que reprimieron, sino que apresaron gente, que las acusaron de intento de golpe de Estado, de terrorismo, y fueron a parar derecho a una cárcel federal. Si eso no es amedrentamiento, no lo encuentro otro. O sea, es prácticamente el 76 esto. Y después, ver lo que pasó con los jubilados, porque no solo es el gobierno con su gabinete, sino también qué es lo que pasa en la política. Ayer lo que ocurrió en el Congreso fue increíble. Los mismos que habían votado la ley para el cobro del aumento de los jubilados fueron los que aprobaron el veto de Milei. Increíble. Increíble. Nunca se dio esto, nunca se dio eso. Por eso digo, tiene una política de atacar a los más débiles y de favorecer a los más ricos. Y la única forma de que eso ocurra es con represión y con miedo.
Y le está funcionando, hasta ahora le está funcionando. Todo está funcionando. Ayer le falló la política porque le votaron la boleta en papel, pero le bajaron el presupuesto para la CIDE y aprobaron el aumento de presupuesto para las universidades públicas. Es decir que yo creo que le está saliendo, pero uno va viendo que hay ya muchos que habían votado convencidos de que podía realizar alguna transformación, sobre todo con su eslogan de en el momento del eleccionario, que era más libertad, menos impuestos y un futuro lleno de espejitos de colores, se va cayendo con el informe que dieron antes de ayer. Se perdieron 160.000 puestos de trabajo. Eso marca que las cosas no van bien. Después, la cantidad de pymes que han cerrado en este primer semestre es increíble. Por eso también son increíbles las cosas que festejan, ¿no? El otro día Patricia Bullrich daba una conferencia de prensa celebrando la creación de un grupo de tareas anti-bloqueo de empresas. Y el argumento principal era que el bloqueo de las empresas generaba el cierre de la empresa. Teléfono para la ministro, los datos matan relato, 160.000 trabajadores menos y no sé cuántas pymes por día se cierran. Y no es bloqueo, es la política económica de este gobierno. No, la verdad que durísimo, más allá de los pymes, que de pequeñas empresas que se encuentran en todo el país, en diferentes puntos. Bueno, nosotros también terminamos siendo pequeños pymes en el Cinturón Verde. La verdad que muchos productores están achicando la producción o directamente dejando por los altos costos que implica hoy en día producir. Y también sin contar que seguimos produciendo en dólares y vendemos en pesos y cada vez el mercado más chico. Uh-huh. Eh, Por eso hay que poner mucho en palabra qué es lo que está haciendo este gobierno y compararlo con aquellos gobernadores o aquellos intendentes de algunos territorios que toman políticas en un sentido contrario, ¿no? Yo digo, Axel Kicillof, el otro día firmaron acá en la Intendencia de la Ciudad de La Plata un consorcio, seis intendentes, no todo del mismo espacio político, pero poniendo por delante a la política como una herramienta para mejorarle la vida a las personas, a los habitantes de esas 6 localidades. Un consorcio donde se pensaban obras estratégicas, donde la obra más grande es el Canal de Magdalena, que permite soberanía, y vemos que es lo que hace Milei, rifando la navegación del Paraná, rifando y trabajando a su aire y condenando a la provincia de Buenos Aires, llevando la posibilidad de instalar la planta que permitía trabajar lo de vaca muerta en otra provincia, comprándole las armas a Israel, que son las que reprimen a las jubiladas, a los jubilados, a las trabajadoras y trabajadores cada vez que hay una votación por algo que afecta al pueblo, porque es lo que hay que decir, esto es bien claro. Cuando en el Congreso se toma la política para mejorarle la vida a las personas, no hay gente en la puerta del Congreso. Ahora, cuando toman decisiones de la política que afectan la vida de las personas se manifiestan. Pareciera que el gobierno de Javier Milei y todo su gabinete va en contra del artículo 14 de la Constitución, entonces dice, no vamos a permitir que proteste nadie, y cuando flaquee la manifestación, ¡pum!, palo. Por eso es importante poner en contraste dos modelos de mirar la política. Che, Pato, te hago una consulta ahí más para el lado de estudiantil. ¿Cómo viene el tema de desarrollo de las escuelas agropecuarias en los últimos años? Porque más que nada yo me refiero a lo que es la tecnicatura,
en la escuela de Abasto. ¿Se sigue sosteniendo ese plus de año que se venía haciendo un año más Mira, después que termine la es muy secundaria? buena, es muy buena tu pregunta, porque sí, sigue el mismo diseño curricular, siguen la misma cantidad de orientaciones, son el séptimo año. El punto es que tanto las escuelas técnicas como las escuelas agrarias están siempre atadas a un proyecto de país. Y un proyecto de país que está haciendo pomada la industria nacional, el pequeño y mediano empresario, los pequeños y medianos productores, poco puede hacer financiando a estas escuelas que necesitan de insumos. Ayer nosotros hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, el Frente Unidad Docente Bonaerense, todos los sindicatos de educación, en conferencias de prensa, con distintos ítems, ¿no?, que afectan a las trabajadoras y los trabajadores de distintos sectores. Uno es el de financiamiento de programas que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas técnicas y agrarias, que es el CitraRed. A través de ese programa se financian, que es dinero que ingresa directamente a la cuenta de los directores y las directoras de la escuela para la compra de insumos, para la compra de algún equipamiento o alguna maquinaria. Bueno, eso no está llegando a las escuelas y afecta. Ahora, ¿cuál es la resistencia dentro de las instituciones? Bueno, la capacidad de defensa de la escuela pública y de la educación agropecuaria en este caso, de los equipos de conducción escolar, de las y los docentes que redoblan los esfuerzos, buscan empresas oferentes para poder realizar las prácticas profesionalizantes, fortalecen los vínculos con el territorio, con las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadores, de cooperativas. Así que ese es el camino que está transitando hoy la educación técnica y agraria. No es un camino que no hayamos transitado porque hemos pasado por momentos muy feos, pero bueno, cuando uno tocó vivir los 10 años de gobierno, los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, donde se puso en valor la ley, donde apareció la ley de educación técnico profesional, la ley de financiamiento educativo, los planes de mejora, este programa que te decía para compra de insumos, uno viene ya con un ejercicio sobre las espaldas que quiere que continúe. Sobre todo porque estos mismos que desfinancian la educación pública dicen que es importante, dicen que es esencial, que ese no sería el problema, porque obviamente la educación es esencial, la salud es esencial para un pueblo, la justicia es esencial para un pueblo, la seguridad es esencial para un pueblo. Lo que no es un servicio esencial como lo quiere plantear Finocchiaro en la Cámara de Diputados, porque lo único que está claro ahí, después de ver cómo desfinancian la educación pública, este gobierno, del que Finocchiaro es parte, porque todo el PRO, gran parte de la UCR, es parte del gobierno, son lo mismo, no se tienen que separar, pues son lo mismo, lo hacen ahora y lo hicieron cuando fue presidente Macri y gobernadora María Eugenia Vidal. Lejos está creer que para ellos la educación es esencial. Lo único que buscan con eso es limitar la capacidad de lucha que tiene las y los docentes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso digo, las grandes contradicciones hay que sacarlas y ponerlas delante de los ojos de todos los argentinos y argentinas, porque por un lado dice una cosa este gobierno, pero hace diametralmente otras. No, eso está claramente, Pato, que la verdad que yo podría decir no entenderla, pero la verdad que comprendo demasiado bien y no va a las realidades de nuestra, o sea, no es que la realidad no va a la necesidad de nuestra, la política ejecutada en el gobierno nacional. Y la verdad que siempre es un placer enorme tener a alguien con una visión y un frente de lucha clara, que están dando la pelea, que siempre han dado de una u otro gobierno, siempre están presentes en la calle defendiendo a sus trabajadores, a sus representados, y la verdad que siempre es un honor poder charlar con vos, un placer enorme siempre, y no me queda más que agradecimiento por tu tiempo, mi querido amigo. No, el agradecido soy yo, gracias por permitirme salir del aire. Después decirle que ante este avance de la derecha, nosotros
las dos centrales de trabajadores, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Profundizamos un periodo de unidad en el que ya se reunieron nuestras mesas provinciales. El lunes en la CTA de los trabajadores tenemos un plenario, los secretarios generales y los secretarios adjuntos de las dos centrales, y que después a las 2 de la tarde vamos a manchar las dos CTA unidas con los pibes de la UES, recordando la noche de los lápices y poniendo bien adelante lo que es memoria y verdad y justicia, ¿no? Así que agradecido y a disposición siempre. Pato, ahí te hago la última yo. Creo que si no hay unidad, la unidad hace la fuerza. Creo que en el tema lucha, por ejemplo, ayer miraba yo, antes de ayer, cuando era de los jubilados, estaban obviamente, los gremios estaban y lo dejaron solo a los jubilados últimamente. Hola. Sí, te escucho. Ahí está, que los procesos de unidad son importantísimos, sobre todo en el movimiento obrero, las dos CTA, la UTEP y la CGT, la presencia de la CGT, porque eso da volumen y cargadura. Nosotros vimos que cada vez que hay masividad en las marchas, la posibilidad de reacción y aplicación del protocolo de Bullrich queda muy chiquita, pero también los trabajadores y las trabajadoras entendemos que este es el momento de no solo construir la resistencia a estas políticas de ajuste, sino también ser parte de la construcción de una alternativa política. Una alternativa política que cuando se definan representantes políticos, las centrales de trabajadores tengan la presencia que tienen que tener. Porque si no, pasa lo que ha pasado durante el periodo de Macri y Vidal. Las centrales al frente, enfrentando a un gobierno de derecha. Cuando el gobierno quedó debilitado, vino la política y dijo: ustedes córranse, que ahora vamos nosotros, y miren cómo terminamos, en una alternancia con un tipo que es lo más inhumano que puede ser un presidente. ¿Cómo se ve la alternativa política en este momento, o sea, la oposición? Desde mi punto de vista mío, yo lo veo muy fraccionada. Nuestras centrales ven en Axel Kicillof un candidato con arraigo en la gente. ¿Por qué? Porque tiene 4 años de gestión, porque ganó muy bien en la provincia, porque es honesto y porque tiene ideas claras y tiene la sensibilidad necesaria que tiene que tener un presidente para entender las necesidades del pueblo argentino. Por eso nosotros ahí vemos un faro. Después dirá si él quiere, no quiere, si él puede, no puede, pero me parece que es el candidato que nosotros vemos, es el candidato que nosotros vemos emerger. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias, un placer escucharte y hasta cualquier momento. Muchas gracias, la próxima vez prometo estar en el piso. Te tomamos la palabra, Pato. Tomamos la palabra, eso. Abrazo grande, amigo. Chao. Ya ha pasado por Atando Cordones Patricio Villega. Atando Cordones. La voz de lo que no se ve.